Fundado en 1855, el Omni Parker House no solo es el hotel no solo es el hotel en operación continua más antiguo de Estados Unidos, sino es un receptáculo de memorias oscuras, aunque se dice que esto es por el espectro de su fundador, Harvey Parker. Él, según algunas personas cuentan, vaga por el 10º piso asegurándose de que la atención en el hotel sea impecable, y la verdadera pesadilla se encuentra en el 3er nivel, pues durante la época dorada en la ciudad, un comerciante se hospedó ahí en la habitación 303. Tras una serie de negocios fallidos y un evidente colapso nervioso, el hombre se encerró en el baño y se quitó la vida. Sí. Los fenómenos paranormales cuentan que a lo largo de las décadas, decenas de huéspedes y miembros del personal de seguridad han reportado numerosos sucesos inexplicables inexplicables dentro y fuera de la habitación. Dicen que hay un olor a tabaco y a alcohol, y los clientes se quejan constantemente de este olor, que es como un olor muy fuerte a whisky y a humo de cigarro puro. Incluso inmediatamente después de que el personal de limpieza sanitiza el cuarto o sanitizaba el cuarto por completo. También dicen que escuchaban risas como carcajadas fuertes y repentinas que parecían provenir de la nada a mitad de la noche. Aparte de esto, contaban que el agua de la bañera y del lavabo se abría por completo de una forma aleatoria y sin que nadie tocara y ni siquiera estuviera dentro del baño. Aparte, se llegaron a divisar algunas siluetas humanoides que se movían por las paredes del pasillo de esa sección en particular. Aparte de todo esto, también se cuenta que el ascensor del 3er piso del hotel solía detenerse de forma automática ahí. O sea, tú te subías al ascensor y no sé, ibas al 8º piso, pero el ascensor hacía una parada en el 3er piso sin que nadie hubiese picado el botón. Una cosa extraña, porque justo en este nivel es donde se encuentra o se encontraba la habitación 303. El elevador se detenía, abría sus puertas, se volvían a cerrar después de algunos segundos y luego seguía su ruta pues, que hubiesen seleccionado. Tiene este hotel Omni Parker House. Tiene un detalle interesante para nuestra cultura de hoy en día, pues se cuenta que este hotel fue inspiración para Stephen King y justo por la habitación 303, que sirvieron como la inspiración directa para un relato que se llama el 1408, y este relato también se adaptó para una película del cine. La película creo que se llama Habitación 1408 y es una película de terror. Si la gustan ver, son bienvenidos, adelante. Y pues ahora ya sabemos que justo este relato fue inspirado por este antiguo hotel. Además de esto, debido a las constantes quejas de los clientes y el terror de los huéspedes y los reportes que se iban acumulando uno tras otro, la administración del hotel decidió mejor eliminar la habitación 303 permanentemente. No, o sea, ¿cómo lo hicieron? Transformaron este espacio de la habitación en un armario de mantenimiento y almacenamiento. Fin. La tarde del 9 de febrero de 2004, Maura Murray, una destacada estudiante de enfermería de 21 años en la Universidad de Massachusetts, realizó una serie de acciones muy raras. Vació su cuenta bancaria, empacó toda su ropa en cajas dentro de su dormitorio y envió un correo a sus profesores anunciando una falsa muerte de un familiar para justificar una ausencia de algunos días. Subió a su viejo vehículo y condujo sin rumbo fijo
aparentemente, hacia las zonas montañosas del norte. A las 7:27 de la noche, su vehículo se estrelló contra un banco de nieve en un tramo oscuro y solitario de la ruta 112. Un chofer de autobús escolar que vivía al cruzar la calle escuchó el impacto y se acercó. Maura, temblando visiblemente y con la mirada perdida, le rogó que no llamara a las autoridades, afirmando que ya había contactado a la grúa, lo cual era algo imposible porque justo en esa sección no había cobertura de celulares, de telefonía. El hombre regresó a su casa, un poco apurado, y desde ahí, desde su línea fija, llamó al 911 de todas formas. La primer patrulla de la policía llegó exactamente 9 minutos después del llamado, a las 7:46 de la noche. El automóvil estaba cerrado con llave. Las luces de emergencia parpadeaban y dentro del coche había una botella de vino rota, pero Maura había desaparecido por completo. A pesar de que caía una tormenta de nieve constante, los peritos no lograron encontrar ni una huella de pisadas alrededor del auto. Los perros rastreadores de la policía perdieron su olor exactamente a la mitad del asfalto y apenas unos metros de la puerta apenas unos metros del coche, como si algo se lo hubiese llevado en medio de la nada. Algunas como cronología de los hechos es que a las 7:27 Maura perdió el control de su vehículo, un Saturn negro, y se estrelló contra el banco de nieve en la curva de la ruta 112. Hay un testigo clave, el conductor del autobús escolar que se llamaba Butch Atwood, que pasó por el lugar, vio a Maura nerviosa, le ofreció ayuda, pero Maura la rechazó argumentando que ya había llamado a la asistencia en la carretera, sabiendo que esa zona no tenía la señal de celular. El chofer se retira a su casa para llamar a la policía. La policía llega a las 7:46. El auto estaba cerrado, con las bolsas de aire desplegadas, botellas de alcohol en el interior y un trapo metido en el tubo de escape. Y Maura no apareció por ninguna parte. Los perros de búsqueda perdieron su rastro a unos cuantos metros del coche. No había huellas de que hubiese estado caminando. Las huellas de repente se detenían y no, pues, si huyó hacia algún lado, debían de al menos estar sus huellas por la nieve. Su celular y sus tarjetas de crédito jamás se volvieron a utilizar. Las principales teorías es que fue un secuestro de oportunidad, pues al quedarse Maura varada en una carretera oscura y solitaria, aceptó la ayuda de algún desconocido que terminó haciéndole daño. Teoría número 2 es que huyó voluntariamente o se desorientó, presionada por sus problemas personales, huyó a pie hacia los bosques cercanos, se perdió en la oscuridad y por la hipotermia, pues sus restos quedaron ocultos por la naturaleza. Y una teoría número 3 es que se desuscribió de la vida. Algunos pueden llegar a pensar que viajó a las montañas con la intención deliberada de terminar con su vida debido al estrés que sufría por la universidad. En la actualidad, la investigación sigue abierta en la unidad de casos sin resolver de New Hampshire y el FBI. Con los años se ha convertido en un caso criminal de la era del Internet, generando a miles de detectives que quieren saber qué fue realmente lo que sucedió con Maura Murray. Su hermana, Jodi Murray, conduce activamente campañas de difusión e incluso un podcast para mantener la búsqueda de respuestas vigente. Aunque hoy en día es un parque donde las familias pasean, el Boston Commons oculta un pasado sangriento, pues desde 1630 y hasta 1817 sirvió como el sitio principal de ejecuciones públicas de la ciudad. En su centro se erigía un famoso olmo, un árbol gigante, un gran olmo, y en este árbol monumental, de cuyas ramas cuyas ramas eran muy gruesas, colgaron a decenas de prisioneros.
desde soldados desertores hasta víctimas de la primera cacería de brujerías en Nueva Inglaterra. Las historias que se han transmitido por guardias nocturnos del parque y pues algunas otras personas amantes de lo paranormal señalan que la tierra concentró como una densidad por todos los muertes que hubo en ese sitio. Y en las noches, algunos dicen que puedes encontrarte una niebla espesa un poco extraña. Múltiples testigos también han avistado siluetas que pasan y desaparecen de la nada. Algunas personas con ropas coloniales que van caminando y de repente igual se esfuman. Y algunas otras personas que han visto apariciones que no tienen pies, que van flotando por encima del pavimento, por encima de los caminos del parque. Quienes se han aproximado al parque reportan haber escuchado el chasquido de unas cuerdas que están tocándose y de susurros articulados, de susurros que suplican misericordia en un inglés un poco como más antiguo tal vez. Equipos de medición electromagnética han registrado anomalías térmicas extremas en este mismo parque, donde la temperatura en puntos específicos cae repentinamente más de 12 grados sin que cambien las condiciones meteorológicas del entorno. A quienes eran a los que ejecutaban en este parque llamado Boston Common, así C-O-M-M-O-N, Common, así como suena, Common. Las leyes puritanas de la época castigaban con la pena de muerte a una gran cantidad de personas por casi cualquier delito o delitos relativamente que hoy en día no son tan graves. Los grupos de personas más comúnmente ejecutados en dicho parque fueron personas ejecutadas por motivos religiosos, pues los puritanos que gobernaban el Boston de aquellos años consideraban ciertas doctrinas como una herejía. El caso más famoso es el de Mary Dyer, una mujer que fue ahorcada el 1 de junio de 1660 tras regresar a la colonia y predicar la religión en la que ella creía. Hoy en día hay una estatua en su honor cerca del parque. Aparte de esto, también colgaban a personas acusadas de brujería. Mucho antes de los famosos juicios de Salem, en Boston ya ejecutaban a las personas por brujería. Por ejemplo, en 1648 con Margaret Jones, quien se convirtió en la primera persona ahorcada por este cargo en la colonia de Massachusetts. Aparte también ahí terminaban la vida de piratas y criminales, pues el parque presenció la ejecución de piratas que fueron capturados en las costas, asesinos y prisioneros de guerra de las tribus indígenas locales. ¿Y cuál fue el fin de este gran árbol, de este gran olmo? Pues el árbol, después de sobrevivir a toda la era de las ejecuciones, se quedó debilitado por los años y las tormentas. Finalmente, el árbol fue derribado por una fuerte tormenta en un invierno de 1876. Y hoy en día hay una placa en el parque que conmemora el lugar exacto donde este estaba. Sí. Este me recuerda también a acá en Monterrey tenemos la Alameda Mariano Escobedo, anteriormente llamada la Alameda Porfirio Díaz. Y en esta Alameda que hoy en día ya muchas personas no frecuentan, que tal vez algunos consideran peligrosa, hace años era un lugar muy hermoso, pero también hace años era un lugar un poco tétrico porque ahí era donde ejecutaban a los prisioneros de la antigua penitenciaría que existía cerca de esa área de la Alameda. Y en los árboles que incluso hoy en día los podemos ver erigidos, los árboles todavía están ahí, colgaban a algunos prisioneros también. Entonces, pues esta historia del antiguo parque o del parque en Boston, el Boston Common, se me hizo pues una historia que también podemos encontrar en muchas partes
generales de todo el mundo. Acá en Monterrey pues está la Alameda Mariano Escobedo, y yo me imagino que en Ciudad de México ha de haber muchísimos lugares así, en general en gran parte de la República y del mundo. Sí les gustaban los parques para desvivir a las personas, ¿no? Para ejecutar las sentencias de muerte. Sí. Ahora sí, continuando con la siguiente historia. Esta es la historia número 4 y es una leyenda que habla sobre el Hospital Estatal de Danvers, ubicado en Danvers, Massachusetts. Este hospital fue erigido en 1878 a las afueras del área metropolitana de Boston. Era un complejo muy grande, neogótico, y nacido con la intención de ser un sanatorio mental de vanguardia. Sin embargo, para mediados del siglo XX se convirtió en un verdadero infierno, como casi todos los hospitales psiquiátricos. Pues aquí había mucha sobrepoblación y uso pues indiscriminado de métodos experimentales, siendo uno de los lugares donde se perfeccionó la lobotomía. Miles de pacientes fallecieron entre sus muros en condiciones de abandono absoluto. Antes de que el complejo fuera parcialmente demolido, grupos de exploración urbana e investigadores documentaron sucesos paranormales. En la red de túneles subterráneos que conectaban las distintas áreas del hospital, que originalmente eran utilizados para transportar a los pacientes violentos sin que fueran vistos, se registraban fuertes psicofonías con lamentos agudos y voces que llamaban a los visitantes. Asimismo, en las plantas superiores, donde la instalación eléctrica llevaba décadas fuera de servicio, las ventanas solían iluminarse de la nada con un resplandor verdoso. El fenómeno más aterrador reportado por los exploradores era la presencia de sombras, que eran como figuras tridimensionales más oscuras que la misma penumbra y que se desplazaban a una velocidad increíblemente rápida por las paredes, dejando a su paso, además del miedo, un hedor a putrefacción y una sensación de asfixia en el aire. Algunos puntos clave de este hospital estatal de Danvers es que fue inaugurado en 1878 sobre la colina Hawthorne Hill, en las afueras de Boston. Fue edificado bajo el influyente plan Kirkbride, un estilo de arquitectura neogótica victoriana que buscaba crear ambientes curativos de luz y ventilación natural. Aquí se conoce este sitio históricamente como uno de los lugares donde se utilizó y se perfeccionó de forma masiva la lobotomía prefrontal en el siglo XX para controlar a los pacientes. Este mismo lugar contaba con una gigantesca red de túneles subterráneos que conectaban básicamente todo el hospital. El complejo fue clausurado en 1992 y parcialmente demolido en 2006 para construir departamentos de lujo, preservando únicamente la fachada del edificio de administración central. Debido a su atmósfera tétrica y a su oscura historia real, este sitio sirvió como la inspiración directa para el sanatorio de Arkham de Lovecraft, que a su vez también inspiró a un asilo de Batman. Además, sus túneles y pasillos fueron el escenario principal de la filmación de la icónica película de terror Sesión 9, una película de 2001. Que entre 1962 y 1964 hubo una sombra de terror en la zona residencial de Boston debido a un criminal llamado Albert D. Salvo, conocido como el Estrangulador de Boston.
DeSalvo se colaba en los departamentos de mujeres solteras y acababa con sus vidas de una forma especial. Uno de los ataques más sangrientos que tuvo sucedió en un edificio cerca del barrio de Back Bay, y que de hecho yo me hospedé en el barrio de Back Bay y sí, sí se ve un lugar muy antiguo. Detalles relevantes de esta historia es que sucedió entre 1962 y 1964 que este asesino en serie aterrorizó al área metropolitana de Boston. Asesinó a 13 mujeres solteras de entre 19 y 85 años de edad. Su modus operandi era que el asesino lograba que las mujeres lo dejaran entrar a sus departamentos usando engaños, a menudo haciéndose pasar por un plomero o por un técnico de mantenimiento o lo que sea. Una vez adentro, las amordazaba, las agredía, ya se imaginarán cómo, y las estrangulaba con sus propias prendas de vestir, como algunas medias o bufandas o así, lo que tuviera ahí a la mano, dejando un característico nudo de marinero. El ataque de Bacon Street fue uno de las víctimas más jóvenes y fue uno de los casos más famosos, pues la chica era una estudiante de la Universidad de Boston, se llamaba Mary Sullivan y tenía tan solo 19 años. Fue desuscrita de la vida el 4 de enero de 1964 en su departamento en la calle Charles Street, muy cerca de Bacon Street, en la zona histórica de Bacon Hill y Back Bay. Su cuerpo fue hallado con una violencia increíble que conmocionó a la opinión pública. Albert DeSalvo confesó los crímenes mientras estaba en prisión por otros cargos que pues, fueron cargos de robo y agresiones sexuales. Aunque durante décadas hubo dudas de si realmente él había sido el asesino de las 13 mujeres, de todas esas mujeres, en el año 2013, con pruebas avanzadas de ADN, se confirmó de manera definitiva su vínculo directo, principalmente con la escena del crimen de Mary Sullivan. Se cuenta que años después de que el crimen fuera resuelto y el lugar donde perdió la vida Mary Sullivan, que fuera remodelado por completo, una pareja de jóvenes profesionales alquiló el departamento. Sin embargo, la calma les duró muy poco tiempo, pues fenómenos sucedían como los cerrojos de las puertas que se cerraban solos, los cristales de las ventanas que se estrellaban de la nada y objetos que caían de la cocina sin motivo aparente y en medio de la noche. El evento definitivo ocurrió durante una madrugada cuando un inquilino se despertó paralizado, sintiendo que había algo sobre su pecho y dos manos que estaban presionándole la garganta, dejándolo poco a poco sin aliento. Al recobrar el movimiento y encender las luces, descubrió que tenía marcas rojas y moretones en el área de su cuello, como eran marcas como de manos, que parecía que sí lo estuvieron ahorcando, apretando el cuello. Y según esto, pues coincidía un poco con la manera en que DeSalvo sofocaba a sus víctimas. Como dato curioso, por si alguien no tenía conocimiento de este dato, una muerte por asfixia deja una escena muy desastrosa, pues la persona que está sufriendo eso ya en los últimos momentos pierde el control de su cuerpo y generalmente tiende a hacerse el baño. Puede ser cualquier cosa, pero tiende a hacerlo, y pues además de eso también se generan otros fluidos y todo, o sea, terminan, no es algo muy agradable
después de que la persona perdió la vida, queda todo hecho un desastre. Entonces, pues sí, es un dato curioso, tal vez interesante, tal vez relevante, de las víctimas de este tipo de fallecimiento. Sí. La isla esta que comento se llama George's Island, así como la isla del Jorge, de los Jorges, porque es George's con S al final, como George, pero con S al final, George's Island. Entonces, si luego la quieren buscar, es como la isla de los Jorges, el George's Island. Bueno, ya, después de este paréntesis, esta isla está como custodia la entrada al puerto de Boston, y en esta misma isla se encuentra el Fort Warren, la fortaleza, el fuerte Warren, así como los Warren, así. Esta es una impresionante fortaleza de piedra que durante la Guerra Civil funcionó como prisión de alta seguridad para oficiales del ejército. En el invierno, ahora sí, la leyenda dice que en el invierno de 1862, Melanie Lanier, una joven sureña, se enteró de que su esposo, con el que casi recién se había casado, estaba prisionero en las mazmorras del fuerte. Decidida a liberarlo, Melanie viajó en secreto hasta Boston, se cortó el cabello, se vistió de hombre y, aprovechando una noche de tormenta y niebla, cruzó la bahía en un pequeño bote de ramos. Logró infiltrarse en la fortaleza a través de una pequeña ventana de la celda de su esposo, utilizando una lima y un viejo mosquete que llevaba oculto. Sin embargo, cuando intentaban escapar por los túneles de carga, la alarma general resonó en la fortaleza. En medio de la confusión y el tiroteo a oscuras, el arma de Melanie se disparó accidentalmente, impactando de forma directa en el pecho de su esposo, quitándole la vida al instante. Desconsolada y capturada, Melanie fue juzgada de inmediato y condenada a morir en la horca por espionaje. Como última voluntad, rogó no ser ejecutada vistiendo la ropa de hombre con la que fue capturada, por lo que los guardias del fuerte cosieron a prisa una túnica larga utilizando unas cobijas negras del cuartel. Tras su muerte, la fortaleza jamás volvió a estar en paz, y a lo largo del siglo XIX y hasta el día de hoy, personal de mantenimiento y visitantes afirman ver la silueta alta de una mujer que está envuelta en una túnica negra, que camina lentamente sobre las murallas de piedra y desaparece al llegar al borde de los acantilados, mientras el sonido de sus pasos pesados resuenan en los pasillos vacíos. Como dato muy relevante, esta historia es falsa. Esta historia fue inventada por un escritor que, cuando la publicó, dijo básicamente, en otras palabras, esta historia es falsa, pero a la gente le gustó tanto que se convirtió como en un símbolo, y en el fuerte hoy en día, en esta isla, es la leyenda más popular. Tú vas y preguntas cuál es la leyenda de la mujer, de la dama de negro, y todos se la saben. Entonces fue una leyenda que cobró tanta importancia que pues hoy en día es un ícono. Pero sí, no es real. Pero se me hizo padre. Es parte de la cultura, de la historia de la isla. Y esta misma leyenda pues también ha atraído a gente a querer conocer el fuerte. Tal vez arruiné sus expectativas diciéndole que es falsa, lo siento, pero aquí contamos la verdad siempre. Otras historias de fantasmas que tal vez no son tan falsas, o sea que sí pueden ser, o que sí son más bien verificadas de cierta forma, es que varios visitantes y guardias han reportado escuchar el sonido de alguien que va caminando como con botas, tal vez unas botas militares, y que pues lleva un paso muy marcado, muy estilo militar. De repente lo escuchan como subiendo
las escaleras de caracol. Hay muchas escaleras de caracol a lo largo de toda la prisión. Y lo escalofriante es que justo cuando tú quieres averiguar de dónde viene este sonido, el sonido desaparece de la nada. Y pues ocurre generalmente cuando uno está un poco solo o en zonas un poco más alejadas y vacías. Otra de las leyendas o de las historias que se cuentan es que hay unos calabozos en la prisión que creo que sí puedes entrar, pero honestamente yo no entré porque iba sola, porque no llevaba lámpara y porque soy bien miedosa y porque estaba oscuro, de plano no se veía nada, o sea, nada, porque a veces cuando está oscuro tú puedes distinguir un poco como las formas, alguna silueta o algo así, pero en la entrada a los túneles no se ve nada, o sea, es como si estuvieras viendo el color negro enfrente de ti. Entonces, bueno, yo no me metí, me dio miedo, lo siento, soy muy miedosa. Tal vez si hubiera ido con alguien, yo creo que sí me hubiera animado, pero no fue mi caso. Entonces, bueno, en estos túneles se cuenta que ahí se concentra la mayor actividad paranormal de toda la isla, de todo el fuerte de la antigua prisión. Y algunas personas que sí se han adentrado a meterse ahí, y empleados también, dicen haber visto a un hombre de uniforme gris que está sentado en uno de los rincones oscuros de las antiguas celdas, y quienes lo han visto aseguran que más que darte miedo te da tristeza, o sea, que esta persona, que este fantasma es un fantasma triste, muy triste. Sí. Otro dato curioso es que hay una zona que es un área de un hospital, que incluso afuera hay un letrero que dice hospital, o sea, que ahí en toda esa parte era el área del hospital. Y en este lugar se han reportado extrañas anomalías de luz, que de repente ven algunos orbes flotando, pero básicamente en toda la prisión no hay cableado eléctrico, no hay luz, se ha de quedar oscurísimo, horrible. Y justo en esa área me metí, y ahí en ese sitio es donde dicen que también se aparece mucho la mujer de negro, pero ya sabemos que es falso, pero bueno, dicen que se aparece ahí. Y en esta área del hospital la vibra se siente bien fea, se siente, o sea, yo me metí y cuando yo me metí ahí han de haber sido como la 1 de la tarde, estaba el sol increíblemente fuerte, estaba haciendo mucho calor, y de hecho creo que no se ve tanto, pero traigo unas lesiones en mi pecho y en mis brazos que me hice ahí por estar caminando en el sol. Entonces estaba muy soleado, pero había ciertas partes del fuerte que estaban muy frías. O sea, tú entrabas, afuera estaba de que 36 grados, y ahí adentro se sentía súper fresco. Pero en esta área del hospital se sentía muy feo. Sí, se sentía muy feo. No había absolutamente nada, pero se sentía horrible. Entonces no me extraña que en este sitio del hospital hayan habido o existan estas anomalías y estos orbes que de repente aparecen. Sí. Aparte de, de esto, también hay un corredor en donde se almacenaba la pólvora, y algunas personas dicen haber escuchado murmullos de hombres que discuten en tono bajito, como si estuvieran planeando algún tipo de escape o algún ataque o algo así. Y sí, estas son algunas de las historias que se cuentan del fuerte, y a mi experiencia yo creo que sí pueden ser ciertas. A mí fue el sitio que más me gustó de todo Boston, pero para llegar ahí tienes que tomar un ferry, y el ferry lo tomas en la costa, así como en la costa, y se hace 45 minutos hasta la isla y 45 minutos de regreso. Eh, este, lo padre es que llegas y es gratis. Pero sí sugiero que si algún día llegan a ir, pues vayan con mucho bloqueador, vayan si se puede, con paraguas, con gorra, con lentes de sol, con más protección de la que yo fui, porque me quemé horrible y todavía estoy pagando las consecuencias, pero valió la pena. Y
otro lugar al que no visité aparte de la entrada a los calabozos, fueron dos, pero una estaba como arriba, en una parte rara. Después en los videos ya se verá. Pero hay una parte antes de entrar al fuerte que había unas escaleras de caracol hacia abajo, como hacia algo subterráneo, que sí me iba a meter, pero me ganó el miedo, porque conforme tú ibas bajando y bajando, descendiendo por las escaleras, se iba poniendo cada vez más oscuro, y de debajo de ahí sonaban muchas moscas y salían muchas moscas. Entonces yo iba bajando y las moscas iban y sonaban y salían de abajo, y la verdad me dio miedo. Sí, me dio miedo. Aparte, o sea, no sé por qué había tantas moscas. Asumo que había algo sin vida ahí abajo, tal vez era algún animal, pero no quise averiguar. Y luego pues no, todos iban en grupos, y me dio mucha vergüenza preguntarle a alguien si quería bajar conmigo o así. Yo estuve en la isla 2 horas y básicamente sí recorrí todo lo que se podía recorrer como a simple vista, pero no me adentré a ciertas partes. Yo creo que para adentrarte bien a todas las partes de que tú puedes visitar del fuerte han de ser unas 3 horas más o menos. Sí, aproximadamente unas 3 horas para recorrer bien todo, bueno, para recorrer todo, y unas 4 horas para recorrer así a conciencia. Hay partes que están cerradas porque es un lugar muy antiguo y hay partes que ya se están cayendo, pero las partes que están abiertas tú las puedes visitar y es completamente gratis, bajo tu propio riesgo. Si hay letreros por todas partes que dicen que tú estás caminando ahí bajo tu propio riesgo y tú decides a qué sitios meterte porque es un lugar peligroso. Y sí, pero bueno,